de estar conectados con la palabra del Señor. Vamos a compartir esta palabra, es una palabra de bendición. ¿Cuántos estuvieron leyendo en esta semana? ¿Cuál es el libro que leíste esta semana? Vamos a entrar al tema, pero vamos a trabajar juntos, de aquí para allá y de allá para acá, para que nadie se duerma. Y si alguien se duerme, ya sabes lo que tienes que hacer, un pellizquito. Así es que dile a tu vecino, prohibido dormir. Amén. A ver, ¿qué libro de la Biblia leíste en estos días? En esta semana. Apocalipsis. ¿Mande? Daniel, libro de Daniel. ¿Qué más? Hay 2 lectores. Hay solo 2 lectores. Ahora vamos por acá. No te pongas nervioso, porque más nervioso me ponen a mí. ¿Qué libro de la palabra de Dios leíste esta semana? Salmos. ¿Cuál más? Ay, Dios. Estamos hasta despertando, ¿verdad? Sí, así es la palabra. ¿Saben por qué? Porque voy a compartir esta palabra. Y no la hago para ofender, no la hago para lastimar, no la hago para menospreciar, sino que lo hago para despertarlos. Despertarlos. Porque hoy solo es un hombre el que les pregunta. Hoy solo es un ser humano el que les está preguntando, ¿qué leíste? Pero cuando estés en la presencia de Dios, Él te dirá, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Será más terrible, ¿verdad? Y es mejor que vamos a empezar a estimular para que podamos crecer. No lo hago para ofender, lo hago para crecer. Amén. Entonces, ahora sí, se quitó la pena. ¿Qué libro leíste? Vamos, que se oigan los 66 libros. ¿Qué libro? Apocalipsis. Corintios, Daniel. Proverbios, gloria a Dios. Esdras, Nehemías, Esther, Isaías, Génesis, Mateo. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Jeremías, Salmos, Éxodo, Levíticos. A ver, vamos a empezar. ¿Con qué libro empieza la Biblia? Segundo. Tercero. Vamos, abran su índice para que vayan ahí. para que de ahí se vayan guiando. Tienen que ser listos, hermanos, tienen que ser listos. Para cuando alguien te diga, tú ya tienes el acordeón completo y oye, pasaste con 10, claro, sí sabes, sí sabes. ¿Y cuál es el libro que sigue de Mateo? ¿Y cuál es el libro que sigue de Levítico? Números. Gloria a Dios. Así es, hermanos. ¿Por qué les hago estas preguntas? Pastor, ¿nos vas a poner a prueba? No, el Señor los va a poner a prueba. El Señor. Así es que, ¿estamos listos? ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5 al verso 9. Vamos a ver aquí cómo Dios nos habla, que no solo lo busquemos en ciertos tiempos. Dios quiere que lo busquemos en plenitud. ¿En qué? En plenitud. Y cuando es una plenitud, es todo, en todo y para todo. Amén. Vamos a leer. Hoy está fallando un poquito porque el cable se nos descompuso, pero vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, perdón. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer en el verso 6, capítulo 5. Vamos todos a leer juntos. Dice la palabra. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde? ¿Sobre dónde? Sobre tu corazón.
Verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en la mesa. Amén. Estando en tu casa, perdón. Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Amén. ¿Cuándo? Cuando te acuestes, cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. ¿Dónde? En tu casa y en tu puerta. ¿Y cómo amaremos al Señor nuestro Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este momento? Que Dios no solo quiere que lo busquemos los días que necesitamos de Él. Dios no quiere que lo busquemos solamente en lectura. Dios no quiere que solamente lo busquemos en oración. Dios quiere que lo busquemos en una plenitud. ¿En dónde? En una plenitud. Entonces, cuando dice una plenitud, también Dios da tiempos. Cuando nosotros empezamos a buscar más de Dios, Él mismo nos da los tiempos. Y los que no buscan de Dios, Dios les quita esos tiempos. Cuando tú amas al Señor tu Dios, bájale un poquito el micrófono. Cuando tú amas a Dios, Él te da el tiempo que tú necesitas. Pero cuando tú no consideras a Dios, siempre se te hace tarde en todo. Se te hace tarde en la comida, se te hace tarde en llevar a los niños a la escuela, se te hace tarde en el trabajo, se te hace tarde, ¿en qué más? ¿En qué más? En trabajar. En trabajar. Mira, hasta el niño ya sabe. ¿En qué más se te hace tarde? ¿A comer? Hay muchos que se les hace tarde hasta ya no comen. Entonces, cuando no estamos con Dios, conectados con Dios en la plenitud, siempre en todo se nos hace tarde. Amén. Y hoy vamos a tocar un poquito acerca la importancia de estar conectados en la lectura. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay palabra de Dios en casa, cuando no hay tiempo para la palabra, cuando se predican los domingos, la palabra de Dios, sientes que es ofensiva. Sientes, ¿por qué lo dijo de esta manera? ¿Quién le platicó? ¿Quién le dijo? No, esta palabra lo dijo muy duro, como que me ofendió, me lastimó. ¿Por qué? Porque no estamos conectados a la lectura. Amén. Hay muchos que se fueron porque pensaron que todo lo que se predica va dedicado para ellos. Pero no es así. Cuando nosotros no estamos conectados a la palabra, nosotros cuando se nos predica, sentimos que la palabra es ofensiva. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico. Recuerdan que Jesús predicaba, hablaba, y todos los que lo seguían le dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién podrá, qué? ¿Quién podrá recibirla? ¿Quién podrá entenderla? ¿Quién podrá tomarla? ¿Quién podrá? ¿Quién? Es muy duro. Eso es porque no estamos conectados a la palabra. En Juan capítulo 6, verso 60, ¿no quiere, hija? ¿No quiere? Ya perdió la paciencia. Y es hoy cuando tengo más textos. Es hoy cuando hoy pasa. En Juan capítulo 6, verso 60 y verso 61. Hoy voy a necesitar a alguien que me ayude. Vamos a leer muchos textos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Hoy voy a necesitar, porque es mucho lo que hoy quiero compartir. Y quiero dejarlo bien claro. Amén. A ver, los lectores que pasen aquí. Hija, voy a ocupar los dos micrófonos.
Los dos lectores, por favor. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Porque hoy el Señor nuestro Dios nos quiere enseñar algo súper poderoso. Amén. ¿Puedes ponerle pausa un poquito a la cámara? ¿No se puede? Ok. Sí, siempre pasa esto. Esto es una guerra. Esto no es normal. Siempre será guerra espiritual. Amén. El enemigo no quiere que aprendan. El enemigo no quiere que se levanten. El enemigo no quiere verlos ustedes como hijos del rey compartiendo por todas partes. Él siempre usa sus medios, pero hoy será vencido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo... ¿Alguien ya lo tiene? Todavía no. A ver, el libro de Juan, capítulo 6, verso 60 y 61. Vamos a leer la palabra. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esto os ofende. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando no estamos conectados a la palabra? ¿Qué es lo que pasa? La palabra ofende. La palabra lastima. Amén. Hebreos 4:12. La palabra siempre te va a lastimar. Hechos, Jeremías 6:10. Siempre te va a ofender la palabra. Siempre. Por eso es muy importante estar teniendo lectura en casa y estar orando al mismo tiempo. ¿Cuántos le dan importancia a la palabra de Dios? Si tú le das importancia a la palabra de Dios, créeme que mismo Dios te está haciendo madurar. Pero cuando tú no le pones importancia a la palabra de Dios, significa que tú quieres madurar independientemente por ti mismo. Y cuando la palabra se expone, la palabra se predica, la palabra es ofensiva, decimos, ¿quién podrá con esta palabra? ¿Quién? Mejor lo que hacemos es, vámonos, porque allá afuera nadie me dice nada. Aquí solo siento que me regañan. Y es lo que pasó con este pueblo, es lo que pasó con estos seguidores de Jesús. Se fueron, lo abandonaron. Y había un siervo llamado Pedro y le dice, a ti también, ¿tú también quieres irte? Porque también lo ofendió. Entonces significa que cuando no estamos con Dios, con la palabra, interesados en el reino, siempre la palabra te va a ofender. Así es que dile a tu vecino, no te tiene que ofender la palabra. Deja que Dios te madure. Amén. Punto número 2, cuando no estás en la palabra de Dios, sientes que es incorrecta. Sientes que es incorrecta lo que se te predica. Dices, no, yo lo leí así y la palabra de Dios no dice eso. Verso 61 de Juan 6:60. Dice, no, esta palabra no es como se está compartiendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la palabra, ¿cómo se dice? Trastornarla, adulterarla, o queremos convertirla a nuestra manera la palabra. Y a veces cuando nosotros lo queremos tener a nuestro yo, a nuestra creencia, a nuestro creer, a nuestro sentir, créeme que cuando te prediquen la palabra de Dios, siempre va a ser ofensiva y creerás que no es la verdad. Ayer yo estaba compartiendo con una familia y yo le decía que las dominaciones religiosas, todos tienen un pensamiento diferente. Todos tienen un pensamiento diferente. Si tú le hablas a una dominación, con otra dominación, quieres comprarlos, ellos te van a decir, tú estás mal. Tú no tienes la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y yo les compartía, les digo, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los budistas? ¿Los católicos? ¿Los mormones? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los cristianos? ¿Quiénes entonces tienen la verdad? Todos tienen diferente pensamiento. Entonces significa que mientras tengamos diferente pensamiento, nosotros no caminamos en la verdad.
Pero si caminamos en el pensamiento y en la palabra de Dios, la palabra de Dios está, y la verdad está en tus manos. Está en tus manos. ¿Sabías? A veces Dios ya nos dio la herramienta. Dios ya nos dio todo. El problema es que no sabemos usarlo. Yo vi una imagen, cómo es que una persona tenía como 7 ataduras así, y en su mano lleva un botín, y en la cual enfrente ve una tijera. Y esta persona se resiste, quiere luchar, porque necesita la tijera para cortar las ataduras. Y al llegar, la toma y abre su portafolio. ¿Y qué creen que había en ese portafolio? Había otras tijeras. Entonces la tijera no lo usaba para cortar las ataduras, lo usaba para guardarlos. Y hoy nosotros la palabra es lo que le estamos haciendo. Hoy solo la estamos guardando y no le estamos dando uso. Hoy oramos y sentimos que Dios no escucha. Hoy oramos y le pedimos a Dios y sentimos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque la verdad la estás guardando. Amén. Amén. Sabemos cómo ser libres. Sabemos cómo sanar. Sabemos cómo levantarnos. Sabemos cómo empezar a crecer. Lo sabemos. Pero ¿por qué no da? ¿O por qué no lo podemos desarrollar? ¿Por qué? Porque solamente lo estamos guardando y no le estamos dando uso. Amén. Amén. Ahora, ¿en qué área le estás dando uso a la palabra? ¿En qué área? No, pastor, yo solamente estoy orando. ¿Y tu guía? ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Guía a ciegos. ¿Cómo un ciego cómo puede guiar a otro ciego? Era claro que necesitábamos conocer de la palabra de Dios. Pero nosotros no queremos. ¿Cuántos dicen que la palabra de Dios es aburrida? ¿Cuántos 2 minutos están orando y se durmieron? ¿Cuántos? ¿Verdad que la palabra de Dios pesa? Así como pesa, así trae liberación. Entonces, cuando no estás en la palabra de Dios, sientes que la palabra es incorrecta, te molesta, te irrita y dices, ya no voy a venir. Y más algo parece regaño. Claro, es lo que pasó con el que quería seguir a Jesús. Es bíblico. Así es, querido vecino, necesitas leer más. Amén. Punto número 3. Sientes que la palabra está contra ti. Sientes que cada vez que se predica, oye, ¿por qué nomás a mí siempre? ¿Por qué nomás a mí? Sientes que está en contra de ti la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12. Mira lo que la palabra de Dios dice. Dice lo siguiente la palabra del Señor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. ¿Qué dice? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe. Mira lo que dice la palabra. En Hebreos también dice, y la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Y no es que esté en contra de ti, es que la palabra de por sí viene para cortar, viene para romper, viene para corregir, viene para despertar, viene para avivar, viene para hacerte libre. No es que te ofenda, no es que te lastime, y no es que el pastor esté en contra de ti. No, la palabra tiene poder. Y la palabra te viene a hacer libre. La palabra de Dios viene a cortar todo yugo, todo pecado, toda maldad. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿es muy importante leer la palabra de Dios? Claro.
Y punto número 4, sientes que te irrita y te molesta. La palabra de Dios sientes que te irrita y te molesta cuando no estás en la palabra de Dios. Jeremías 6:10. Dice la palabra. Dice así Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Mira, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque te molesta. Dices, no, yo para que cambie, ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares? Hay otros que me han dicho, ¿qué dirán mis compadres? Como si les interesara tu salvación. ¿Qué dirán? Entonces la palabra de Dios te irrita y te molesta porque viene a tu vida para hacer un cambio. Cambio de actitud, cambio de hábitos, cambio de pensamientos, cambios. Habla de cambios. ¿Cuántos les irrita la palabra de Dios? Amén. Punto número 5. Sientes que no entiendes de la palabra. ¿De qué se predicó hace 8 días? No me acuerdo. No le entendí. Y yo estuve aquí. ¿De qué se predicó hace 8 días? Los cielos se abren por la obediencia. Amén. ¿Y qué se compartió hace 15 días? Hablamos acerca de Oseas y de Gomer. Amén. Entonces, cuando estamos en la iglesia, no lees en casa, sientes que no le entiendes de qué se predica la palabra. Sientes así como entraste, saliste, oye, yo no sentí nada. Yo vi que este lloró, yo vi que qué cosa le pasó, yo vi el otro. Y yo, ¿por qué no? No entiendo por qué yo no. ¿Por qué? Porque no tienes tu guía. No tienes la palabra. Entonces es muy importante tener la palabra. ¿Cuántos quieren ser libres? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren sanar? ¿Cuántos quieren prosperidad en su casa? Porque Dios dice abrirá las puertas del cielo por obediencia. ¿Cuántos quieren? Yo creo que todos anhelamos ayuda de Dios. Ayuda de los cielos. Pero ¿cómo lo vamos a creer si la lectura no está en tu corazón? La lectura no está en tus primeras tareas del día. No está. La palabra lo lees cada domingo. La palabra lo lees cada tercer día. La palabra de Dios lo lees solo cuando te acuerdas o cuando leyó el pastor. Pero de ahí no sé por qué. Ay, hermano, es que yo no le entiendo. Pues claro, ¿quién le va a entender? Ni nosotros le entendemos. Si no, ya hubiéramos revelado todo lo que hay en el libro. Pero la revelación viene de parte de Dios. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos. Dios quiere que nosotros vayamos a su presencia, nos guiemos con su palabra. No quiere que nosotros solo vivamos en puro oír. Dice la palabra, no seamos solo oidores, sino que también seamos hacedores. ¿Cuántos le van a dar tiempo a la palabra en esta semana? Amén. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y Hechos capítulo 7, verso 54. ¿Quién lo tiene? 2:14. Primera de Corintios 2:14. Sí, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Mira. Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Lo vieron? ¿Se tiene que? Discernir espiritualmente. Porque cuando estamos en la carne, ¿lo podemos entender? No. Dice la palabra que no. Necesitamos vivir, ¿qué? En el Espíritu. Necesitamos vivir todos los días en el Espíritu. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Amén. Dios no quiere que nosotros vivamos sin entendimiento. Dios no quiere que nosotros solamente le creamos. Yo ya soy creyente, yo ya soy cristiano. Yo ya creo en Jesucristo.
yo ya no creo en lo demás. Dios no solamente quiere que le creas. Dios quiere que no seamos nosotros sin entendimiento, que tengamos entendimiento. Salmos capítulo 32, verso 9. Salmos 32, 9. Mira lo que dice la palabra, te va a volar la cabeza. 32:9. No son los sabios de la misma edad y los ancianos entienden el derecho. Dice la palabra de Dios: no seis como el camello o como el mulo, sin entendimiento. ¿Cómo? Sin entendimiento. Dice que no seamos, se oye mal, se oye duro, es dura la palabra, claro, y como les dije de un principio, siempre lo vas a sentir que te ofende cuando no estás en la palabra. Dice, no seas mulo y no seas burro. Amén. Estamos hablando en la actualidad. Entonces dice, no seas como el caballo y no seas como el burro. Y luego dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan en ti. Ahora, ¿qué significa la palabra cabestro y freno? Han de ser sujetos con riendas y con freno. En otras palabras, si tú no tienes la oración y tú no tienes la lectura, ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios nos ve? Como un caballo sin freno, como un mulo sin freno, porque nosotros quitamos de nuestra boca, porque el freno del animal, ¿en dónde va? En la boca. Y mientras te quiten el freno y la rienda, eres libre para irte a donde tú quieres. Entonces, ¿qué significa la rienda? La rienda significa guía, porque sin esos dos, ese hilo, tú no puedes guiar para donde quieres tu animal. Amén. Tú no puedes guiar a tu animal. Él se va a ir por donde él quiera. Pero cuando tiene la rienda, tú puedes guiarlo. Le das vuelta y gira para acá. Le das vuelta y gira para allá. Y el freno es la palabra. Uno significa oración y lo otro significa palabra. Dos cosas que Dios aquí está mostrando. Tú no puedes manejar o guiar un animal que usa freno y que usa rienda si no los tiene. Tú no puedes caminar con Dios si no tienes ese freno que es la palabra y la guía que es la oración. Tú no puedes caminar. Amén. Pellizca el que está al lado de ti, el que se está durmiendo. Entonces, ¿qué significa el freno? La palabra. ¿Y qué significa la rienda? La guía. La oración, perdón. Es la oración. Amén. Cuando nosotros no tenemos la guía, la rienda y el freno, ¿sabes lo que nuestra oración en el mundo espiritual, qué es? En el mundo espiritual nuestra oración se vuelve hipocresía. ¿Por qué? Porque no tienes el guía, cómo buscar de Dios. No tienes la guía, que es la palabra de cómo pedir las cosas. Entonces las pedimos solo por pedir. Y las hablamos solamente desde nuestra boca, pero ya las dejamos de sacar desde nuestro corazón. Amén. Ya no lo hacemos de corazón nuestras oraciones. Entonces nuestra oración se vuelve hipocresía delante de Dios. Amén. ¿Saben lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 9? Proverbios capítulo 28, verso 9. Hija, sigue trabajando, por favor. 28:9. 28:9. Dice la palabra. Así dice la palabra del Señor. El capaz da
aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué cosa? Vuélvelo a repetir. A ver, todos repitan. Vamos a repetirlo todo para que penetre esta palabra, para que se quede esta palabra. ¿Qué dice la palabra, hermana? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído de la palabra, su oración, es abominable delante de Dios. Más claro no puede entender, no lo podemos decir. Está clarito. Amén. Proverbios 19:2. Dice la palabra. 19:2. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia, el alma sin la revelación, el alma sin la palabra, ¿qué es? ¿Qué es, hermana? Abominación. Sucio, no válido, no tiene peso, no es buena, porque nos lleva solamente nuestros propios deseos a pecar. Si nosotros no pasamos tiempo en la lectura como pastores y en oración, nuestra palabra, nuestro estudio, nuestro tema, solo los estará guiando directamente, ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Amén. Entonces dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con sus pies peca. En otras palabras, el que lo busca a su manera, el que quiere hacerlo al yo ya sé cómo, yo ya sé cómo es, yo puedo, yo no necesito de nadie, yo sé. El que habla de esta manera, ¿qué hace? Peca. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar conectados al fundamento que es la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Cómo puedes, mira lo que dice la palabra? Lo voy a volver a decir. El alma sin ciencia no es buena. No es buena. ¿Cómo entonces te puedes dirigir a Dios si no conoces la guía para acercarte a Él? ¿Cómo? ¿Cuántos han ocupado alguna vez algún mapa? Nosotros una vez hicimos un mapa para poder guiarnos y llegar al destino donde íbamos. Y llegamos, no nos perdimos porque llevábamos nuestro guía. Amén. Ahora, hay aparatos nuevos que compran y necesitas un manual. Y cuando compras el manual, ¿qué haces con el manual? ¿Lo tiras o lo lees para ver cómo se usa ese aparato? Yo creo que todos buscamos dónde se conecta este cable, dónde se conecta esto, dónde se prende, cuándo se apaga. Creo que buscamos ese manual. Y creo que es más importante hoy en estos días comprar un refrigerador que avienta hielos, porque hasta sus instrucciones lo guardas, hasta lo metes en una bolsita, y la palabra de Dios que esté polvada. Creo que es más importante comprar una lavadora hoy en estos días. Creo que es más importante comprar una bocina de esas bonitas, porque creo que eso es lo que más le das importancia. Y hasta guardas el manual. Y el manual que es de nuestra salvación, ¿dónde la tienes? ¿Dónde está? Ay, déjalo, hermano, ya se mojó, ya no sirve, ya no tengo. ¿Para qué busco? No, mejor ya. No, es que la palabra de Dios, hermano, no dice nada. Hay uno que dijo, mi Biblia pesa. Mi Biblia pesa. Y no digo yo, pues, ¿de dónde? Solamente que sea del Antiguo Testamento, de los que Dios les dio a Moisés, de piedra. Amén. Entonces, hermanos, cuiden la palabra de Dios en sus casas. Si ya está viejita, cómprense otra nueva. Inviertan en eso. No inviertan en comprar una bocina. Aunque si lo necesitas, inviértelo. Pero si no lo necesitas, invierte en esa palabra. Hay una Biblia de arcoíris que ya todo viene marcado. Con eso te vas a poder guiar muy bonito. Pero parece que no les interesa. ¿O sí? ¿Sí les interesa o no les interesa?
Entonces, ¿es importante la palabra de Dios? Sí, amén. ¿Sí? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Qué libro vas a leer esta semana? Proverbios. Vamos, ¿qué libro vas a leer? Salmos. ¿Qué libro? Jeremías. Pero lo van a hacer. Porque recuerden que el Señor dice que mejor no le hablemos, no le mencionemos nada. Porque Él tiene un libro de memorias. Lo que hoy tú estás aquí hablando, dice Dios, dijo la hermana, va a leer Proverbios. Dijo la hermana, va a leer Salmos. ¿Quién va a leer más? ¿Aquí? ¿Qué van a leer? Deuteronomio, Federico. ¿Qué más? Vamos, valientes. Hechos. La hermana Marta, libro de Hechos. Hermana Catalina, libro de Salmos. La hermana Petra, libro de Efesios. ¿Por qué? Porque van a crecer. Sí, amén. Van a crecer. Viene un problema grande y tú dices, ya sé cómo confrontarlo. Ya sé. Dios dice, yo nunca te dejaré solo y estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces no estoy solo. Voy a vencer a ese gigante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el rey David derribó ese gigante solo con una onda. ¿Por qué? Porque llevaba la presencia de Jehová. Amén. Hay otro. Naamán. ¿Es Naamán el leproso? Sí. Naamán, que fue al profeta Eliseo y le dijo, tú eres el profeta, dile que salga, porque salió su siervo, dile que salga y que me declare la palabra. Y así dice el profeta, que vayas y que te metas en ese río. ¿Y por qué en ese río tan cochino? ¿Por qué en ese río? Oye, ¿no sabe quién soy? Soy un guerrero, soy un espadachín, soy una persona importante. ¿Cómo me manda ahí? Dice, pero es la palabra que mandó, hazlo. Y él, enojado, como les dije, la palabra irrita, la palabra molesta, se fue. Y cuando se fue, uno de sus siervos le dice, pues hazlo, no pierdes nada. Hazlo, créelo. Y él dijo, pues lo voy a hacer. 7 veces se sumergió y quedó sano. Entonces, ¿qué significa? Que a veces por no leer la palabra de Dios no puedes distinguir dónde está tu milagro, dónde está tu sanidad y dónde está tu liberación. Porque esto tiene 31,000 promesas y 31,000 milagros. ¿Cuántos le has quitado? Yo creo que apenas como 2. ¿Y los demás, para qué los quieres? ¿Para qué queremos lo demás? Que se empolve, que esté tirado y seguir viviendo con esa mentalidad de que Dios no escucha, Dios no obra, Dios no trabaja y parece que Dios no le importa. Vamos a seguir con esos pensamientos. Esto te va a abrir los ojos espirituales. Y esto va a hacer que tu fe crezca. Así es que dile a tu hermano, ya no tires la Biblia en la mesa. Ahora, dale uso. Amén. ¿Por qué? Porque para eso Dios levanta pastores. Para eso. Para que el pueblo no viva en ignorancia, en oscuridad. Para que el pueblo viva en entendimiento. Jeremías 3:15. Jeremías capítulo 3, verso 15. Dice la palabra. Jeremías 3, verso 15. Nos dice la palabra del Señor. Los daré pastores según mi corazón, los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué nos va a dar Dios? Pastores. ¿Qué nos va a dar? Pastores. Pastores. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a dar Dios los pastores? Para que solamente les hagamos fuchi, para que solamente digamos, no, él no es de Dios. O para que le digamos, no, ese hombre, ¿qué le vas a andar creyendo? Oye, Dios puede tomar hijos de las piedras, dice su palabra. Entonces, Dios levanta pastores, ¿para qué? Para que apaciente, para que enseñe, para que se reproduzcan, para que crezcan. Amén.
Porque donde hay ignorancia y no hay lectura, solo lo que hay en casa, escúchenlo bien, en casa, solo lo que hay en casa es destrucción. Destrucción. Oseas, el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas, capítulo 4, verso 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hija, pásame un micrófono, por favor. Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Y mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste ese conocimiento, y yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. porque mi pueblo fue destruido, porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. ¿De qué conocimiento Dios está hablando aquí? De la palabra, de lo espiritual. No está hablando del conocimiento académico, no está hablando del conocimiento laboral, no está hablando del conocimiento, ¿qué? Conocimiento verbal, está hablando del conocimiento espiritual. ¿Y por qué fue destruido? Porque nos faltó conocimiento. Dile a tu vecino, no te debe de faltar conocimiento de Dios. Amén. Amén. Por tanto, dice, porque les faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, que es la palabra, yo te echaré, ¿de dónde? O sea, en otras palabras, te voy a quitar lo que ahora tú sabes. Lo que ahora tú entiendes, te lo voy a quitar. Entonces significa que Dios cuida hasta su palabra, hasta las pepitas. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó panes y peces? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos canastos se recolectaron? ¿Cuántos? 12 de los que sobraron. ¿Amén? ¿Cuántos canastos? ¿Cuántos? Y dijo el Señor, recolecten. ¿Por qué? Porque Él cuida con celo lo que es de Él. Entonces, hoy tú dirás, me falta conocimiento. Entonces, pero es normal porque Dios no quiere que yo me aprenda toda la Biblia. No te está diciendo que te aprendas toda la Biblia. Te está diciendo que tengas el conocimiento que puedes adquirir, que puedes absorber para poder compartir. Porque yo no creo que hoy, en esta actualidad, podamos nosotros ser capaces de absorberlo todo en una totalidad. Porque dice la palabra de Dios que no hay ningún bueno y ningún justo. Entonces significa que vamos a fallar en ciertas áreas. Amén. Pero Dios dice, fue destruido por falta de conocimiento. Entonces significa que por eso hoy en la actualidad hay muerte espiritual. Por eso te sientes frío. Por eso te sientes congelado. Por eso sientes que no tienes ganas ni de leer, ni de orar. Porque te falta, ¿qué? Conocimiento, palabra. Entonces, si no hay palabra, hay muerte espiritual. Número 2, cuando no hay palabra de Dios, hay muerte. Hay una muerte silenciosa por todo lo que te está pasando. Yo mejor prefiero ya no contarle a nadie lo que me pasa, porque solo se van a burlar de mí, porque solo me van a criticar. Entonces, si Naamán no hubiera ido a Eliseo, él siguiera con esa lepra. Pero él se atrevió a decir, estoy enfermo, tengo lepra, quiero sanar, ¿cómo le hago? Así dice el Señor, vete, sumérgete en ese lago 7 veces y el 7º vas a ser sano. Entonces, cuando no hay lectura,
hay un silencio mortal que quieres hoy solucionar ese problema y no lo has solucionado. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que se enteren de lo que estás pasando. Amén. Punto número 3. Cuando no hay lectura, entonces significa que la muerte espiritual o la destrucción espiritual viene y se convierten en enfermedades y se convierten en deudas. Esa es una destrucción que a muchos les está pasando y no se dan cuenta. A muchos nos está pasando. Estamos enfermos. ¿Por qué? Porque dejamos de conectarnos a la lectura. Estamos en deudas. ¿Por qué? Porque dejamos de conectarnos con la fuente de vida. ¿Amén? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Yo veo como que ya tiene sueño. ¿Ya nos vamos o seguimos? ¿O quieren saber cuáles son los 5 hábitos de Jesús? ¿Quieren saber o ya con eso? Ustedes dicen, ¿nos vamos o quieren saber? Porque eso es poderoso lo que les voy a enseñar. ¿Quieren o ya no? El alimento, recuerden que no se les puede obligar a darlo. Yo ya acabé mi tema. Yo ya acabé. Pero ¿quieren saber cuáles son los 5 hábitos de Jesús? Acerca de la palabra de Dios. ¿Sí quieren saber o no? ¿Seguro? Pero despierta al que está a tu lado. Despiértalo, dile, no te duermas, porque si uno se duerme, la revelación va a ir incompleta, ¿eh? Si uno se duerme, la revelación se va a ir incompleta. Amén. ¿Estamos listos? Los 5 hábitos de Jesús. Número 1, se apartaba solo. Número 1, ¿qué? Número 2, oraba para tomar decisiones. Amén. Y número 3, usaba mucho la palabra. ¿Qué usaba? Número 4, daba uso a la palabra. Y número 5, Jesús levantaba a personas llamadas discípulos con la palabra. Y hoy nosotros no queremos levantar, pero ni la mano. Cuando dicen, levanten las manos. Ay, la mano pesa. Levanten la mano. Ay, Dios, estoy súper cansado. Pero Dios en la palabra levantaba discípulos. En la palabra Dios le daba uso. Vamos a ver dónde Dios se apartaba solo. Su primer hábito, Dios se apartaba solo. Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas, ahora vamos a entrar en los 4 evangelios. Vamos a estar tocando Lucas, Juan, Mateo, Marcos. Amén. Lucas capítulo 5, verso 16. Sí, amén. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Mas el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía? Se apartaba y oraba. Marcos 1, 31, capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Vamos, apunta a los que traen apuntes. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿qué? Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces se apartaba. Ahora, en Mateo capítulo 14, verso 23. Mateo capítulo 14, verso 23. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Qué hacía? Se iba aparte. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuándo te has apartado para el Señor? Amén. ¿Cuándo te has apartado a solas para el Señor? Es duro, ¿verdad? No hay tiempo. El problema es mayor. El problema es más importante. Entonces dice que él enseñaba, oraba, pero cuando acababa de hacer eso, dice él,
se apartaba solo y hablaba con papá. Hoy ten ese primer hábito. Cuando te levantes en la mañana, si tu trabajo es a las 8, levántate a las 6, levántate a las 3, con antes, y pasa ese tiempo a solas con Dios. Porque eso es donde Él hablaba con Dios, quitaba sus cargas, quitaba sus preocupaciones. Decía, vamos a hacerlo en un término actual. Decía, Dios, estos judíos les predico y no quieren, dame fuerzas para soportar. Y el Señor le contestaba, yo estoy contigo, no temas. Señor, glorifica tu nombre, lo he glorificado. Entonces pasaba un tiempo a solas con Dios. Amén. Ahora, ¿vas a pasar un tiempo con Dios? Apunta en tu libreta. Necesito 5 hábitos. Número 1, pasar un tiempo a solas con Dios. Amén. Lucas 9:18, Mateo 26:36, Marcos 6:31, Lucas 6:22. Lucas 9:18. 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿La vieron? Se apartaba y cuando regresa, ¿qué dicen allá? ¿Quién soy yo? Unos dicen que eres el profeta, otros que Juan el Bautista, pero ustedes, ¿quién dicen que son? Solo uno dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Hoy, ¿quién es tu pastor? Muchos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué hizo esto? ¿Qué? Dios mío, cantidades. No las puedo negar, las hice. Pero ahora, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es? Es el mismo, así que se quede. Siguen lo mismo, así que se quede. Pero Dios sabe quién soy yo delante de Él. Y si tú pasas un tiempo a solas con Dios, lo mismo pasa. Dios sabe quién realmente eres tú en su presencia. Amén. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Yo veo como que ya no quieren nada. ¿Quieren más? Ya no. ¿Quieren saber el segundo hábito? ¿Sí? Y es que el que está al lado tuyo, dile, despierta, vamos. Shisa. Segundo hábito. Oraba para tomar decisiones. Lucas capítulo 6, verso 13. Marcos capítulo 1, verso 35 al 38. Lucas 6:13. Sí, por favor. Y cuando la palabra del Señor dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo. Amén, sí. ¿Qué hizo? Oró. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Cuál fue la decisión? De tomar discípulos. ¿Cuántos? ¿Cuántos discípulos? 8. ¿Cuántos? 12. Dime el nombre de un discípulo. Santiago, 1. Judas, Felipe. Mateo no fue apóstol. Pedro, Juan, no fue apóstol. ¿Sí? Ok. Hay hombres que fueron escribas. Hay hombres que Dios los usó en escribir. Y hay hombres que no fueron escribas, pero fueron apóstoles. Es un poquito más largo, más amplio para explicarlo también. Amén. Entonces, ¿para qué necesitas orar? ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Cuál fue tu última mala decisión que tomaste? ¿Y cuál fue tu buena decisión que tomaste? Si fue una mala decisión, es porque no lo tomaste, no consideraste a Dios. Pero si tomaste una buena decisión, es porque a Dios lo pusiste primero. Amén. Ahora, Marcos capítulo 1, verso 38.
Y él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué? Para que prediquen. Él oraba antes para prepararlos. Preparó antes, les dijo, ahora sí, vámonos, porque ya están listos. ¿Para qué? ¿Para que vayan a dar una vuelta? ¿Para que se vayan a distraer? ¿O para qué? Para predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas. Entonces Dios oraba y en sus oraciones tomaba decisiones. Hoy quieres algo, quieres tomar una decisión, pídele a Dios. ¿Qué decisión? Número 3, usaba la palabra. Marcos capítulo 4 versos 4 y Marcos capítulo 4 versos 7, o vamos a leer 4, verso 4, verso 7 y verso 10, por favor. Mateo. Mira, usaba mucho la palabra. Hoy en estos días nadie usa la palabra. Solamente dicen que la sangre de Cristo te reprenda, que la sangre de Cristo te reprenda, como si fuera un cambio la sangre de Cristo, como si no tuviera peso en el mundo espiritual. Hay muchos que Jehová te reprenda, que Jehová, como si bastara solo eso. No te conectas a la guía. Necesitas conectarte a la guía, que es la palabra. ¿Para qué? Para poder usar la palabra. ¿Qué dice, hermana? Marcos 4:4, por favor. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le hizo? Usó la palabra. ¿Y contra quién lo usó? ¿Contra quién lo usó? Contra el diablo. Y en el verso 7 le vuelve a recalcar lo mismo. Escrito está. En el verso 10, escrito está. Y hoy tú, ¿cómo reprendes al diablo? Ay, Dios mío, que la Virgen te cubra. ¿Cómo lo reprendes al diablo? ¿Cómo? A veces es mejor que haga conmigo lo que quiera, porque no sé ni cómo decirle. Y el Señor le daba uso a la palabra, decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le daba uso a la palabra. Amén. Mateo 5, 1 y 2 y Mateo 5, capítulos 6 y 7. Mateo 5, 1 y 2. Sí, por favor. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Yendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No le daba uso a la palabra? ¿No le daba uso? Bienaventurados. ¿Quiénes? ¿Quién? Los pobres de espíritu. ¿Y qué hizo en el verso 6 y 7? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y él no alimentó? ¿No multiplicó el pan? ¿No abrió las piedras en el Éxodo para que bebiera un pueblo completo? ¿Dios no sanó a Bartimeo, el ciego? ¿Dios no sanó al leproso? ¿Dios no sanó a la mujer que tenía flujo de sangre? Le daba uso a la palabra. Uso. Hoy nosotros, tú estás enfermo y, ay, yo me siento mal. Vámonos a un internista inmediatamente porque es así. Hermana, dale uso a la palabra. Claro, vamos a ir a los médicos. No digo que no, pero primero vamos a Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a Dios, nuestro problema es grave, Él se encarga de abrir puertas. Pero si tú vas directo al hospital y llegas enojado, es que me tienes que atender, es que estoy mal, es que, oye, ¿qué tipo de cristiano es este? ¿Estamos aquí? Hay diferencias cómo se piden las cosas. Punto número 4,
daba uso a la palabra para sanar y liberar. Mateo 8:16, Lucas 4:36, Marcos 1:25 y 26. Vamos a leerlo. El primero, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 16. Amén. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Imagínate tu pastor viendo televisión todo el día. Ya imaginaste tu pastor todo el día viendo televisión. Llega un hermano que tiene un problema, necesita oración. Dios mío, ¿qué hago con este hombre? Mi mente está saturada de tantas redes sociales, de tanta televisión. ¿Cómo lo voy a sanar? ¿Cómo voy a orar por él? No se puede. O tú, ¿cómo vas a sanar por tu familiar? Estás lleno ¿qué es lo más común de lo que te llenas? Trabajo. ¿Qué más? Estrés. ¿Qué más? Preocupaciones. Y viene tu esposo y ora por mí. Dios, yo también necesito oración. Yo también necesito, pero tú eres cristiana. Sí, pero yo también me siento mal. Pues es que no le das uso a la palabra. Pero si en cambio te cuidas espiritualmente, estás en oración, estás en lectura, viene un hermano, necesita oración. Claro que sí, vamos a orar por él y sabemos que le vamos a dar uso a la palabra, uso a la presencia, y el enfermo sanará. ¿Amén? Por eso dile a tu vecino, si te gusta mucho la tele, bájale 1 hora. Amén. ¿Y qué dice Lucas 4:36 y Marcos 1:25? Es bonito cuando entras en la palabra, pero ya veo que ya tienen sueño. Creo que ya terminé. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus? Mira, poderosa esta palabra. ¿Con qué autoridad dice estas palabras para echar fuera demonios, fuera enfermedades? ¿Con qué palabra? ¿Con qué palabra? ¿Con qué palabra? ¿Con qué palabra podemos echar fuera todo eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La palabra de Dios. Con esto se puede echar fuera. ¿Lo creen o no lo creen? Yo creo que ya es mucho. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a entregarle a Dios todo lo que